Pero obviamente el tema del día, el tema importante y el tema que deberían prestarle más atención del gobierno nacional es lo que sucede en este momento en la provincia de Jujuy, ¿sí? Con una represión feroz por parte del gobierno de Gerardo Morales, que tuvo por lo menos 27 detenidos, que hay por lo menos un herido que ya perdió un ojo, donde hubo una caza indiscriminada de personas que estaban ahí, que fue desde manifestantes, docentes, sindicalistas, militantes políticos, hasta incluso turistas, ¿sí? A los cuales Gerardo Morales, incluso él y varios de sus aliados, están acusando en este momento de haber viajado a Jujuy para fomentar y organizar todo lo que tiene que ver con las protestas contra algo que tiene mucho sentido protestar, que es, por un lado, los salarios de miseria que tienen los docentes en la provincia de Jujuy, y por el otro lado, la nueva constitución, que ya tiene media sanción en la provincia de Jujuy, que elimina derechos constitucionales, justamente uno de ellos, el derecho a la protesta. Es muy impresionante esto y quiero hablar sobre la nacionalización de lo que sucede en Jujuy y de cómo no es la primera vez que Jujuy, y más que Jujuy, el noroeste argentino, funcionan como laboratorio de políticas represivas y económicas que después se llevan a nivel nacional. Y por eso pienso que una vez más, porque siempre hay que mirar la historia, porque la historia lamentablemente se repite, pero se repite otra vez como tragedia, y hay que mirarla a contrapelo, como decíamos el otro día cuando hablábamos de los bombardeos, de que no es la primera vez justamente que el NOA y puntualmente Jujuy se transforma en laboratorio represivo y de políticas económicas que después quieren implementar en todo el país. Nos tenemos que ir, por ejemplo, a 1966, dictadura de Onganía, que en ese momento el dictador Onganía hizo lo que se llamó el Operativo Tucumán. Ustedes me dirán, pero es en Tucumán. No, pero el Operativo Tucumán tenía que ver con Jujuy. El Operativo Tucumán fue ideado por Carlos Blaquier, dueño del ingenio Ledesma. Dueño no porque era él, sino porque se había casado con una dueña, con Nelly Arrieta. Pero bueno, Blaquier, que es el tipo que crea a Martínez de Oz, muchos años antes, le pide a Onganía que destroce la economía de los ingenios tucumanos para tener él el monopolio del negocio del azúcar. Y efectivamente, Onganía manda varios aviones militares para intervenir un montón de ingenios tucumanos, dejar a miles de personas sin trabajo, reprimirlas y liberarle el negocio del azúcar a Carlos Blaquier en 1966. O sea, un operativo militar encubierto en una supuesta lucha contra el terrorismo, contra el comunismo, etcétera, etcétera, pero que tenía un objetivo económico, los negocios de Blaquier. Bueno, ese modelo que se implementó en 1966 fue en Jujuy y en Tucumán, fue el que se llevó después al país en 1976, donde el mismo personaje, Martínez de Oz, que era el presidente del Centro Azucarero del Norte Argentino puesto por Blaquier, después fue el ministro de Economía puesto por Videla. Y llevaron al país el mismo modelo de represión y modelo económico. Reprimir para concentrar la riqueza. Eso fue lo que sucedió durante la dictadura empresario-militar, que fue más empresario que militar. 1966, 1976, 1996, 20 años después, cuando comienzan los movimientos piqueteros, ustedes se acordarán de, por ejemplo, de Cutralcó y de varios lugares, pero también en Jujuy y también en Salta. Se acordarán de la represión en Moscón y Tartagal. Y se acordarán también de la innumerable cantidad de rutas cortadas que había en Jujuy entre el año 97 y el 2001, muertos incluidos por la represión en esos años en la provincia de Jujuy. 2015, asume Gerardo Morales, ¿sí? Y a los pocos días, en enero del 2016, detiene a Milagro Sala. ¿Por qué? Por lo mismo que ahora. Por supuestamente participar de una protesta, por encima Milagro Sala no estaba, pero el delito del que la acusaban era incitación a la protesta. Y así como hoy, en ese momento también la clave estaba en si esto se nacionalizaba o no. Y efectivamente, Jujuy, la Jujuy de Gerardo Morales, fue el laboratorio de lo que después implementó Mauricio Macri en todo el país, que fue detener a los opositores políticos para implementar modelos económicos. Y ayer como hoy, ayer digo 2015, 2016 como hoy, Gerardo Morales recibía apoyo.
En ese momento, de un personaje clave que estaba sentado en la mesa de Cambiemos, que era Ernesto Sanz. Y que tiempo después Ernesto Sanz reconoció que Milagros Sala había sido mal detenida. Este archivo de un tipo que estaba sentado en la mesa chica de Macri tiene mucho que ver con lo que sucede hoy. Mira, escúchalo. ¿La detención de Milagros Sala por la protesta estuvo bien hecha? No, la primera vez que lo digo, no. Pero a los 3 días se corrigió el error y hoy está detenida por otra causa en otro expediente y hoy está bien detenida. Milagros Sala es una presa común, porque es una delincuente común y sobre ella no pesan cargos políticos, pesa la mitad del Código Penal. Ernesto Sanz, en ese momento era el hombre fuerte del radicalismo, hoy el presidente del radicalismo es Gerardo Morales, que reconocía que Milagros Sala no, fue mal detenida la primera vez, pero bueno, a los 3 días acomodamos ahí los papeles y después le tiramos medio Código Penal encima. Bueno, Milagros Sala sigue presa. Si todo sale bien, en un ratito vamos a hablar con ella, porque obviamente lo que sucede en Jujuy tiene mucho que ver con la acumulación que viene generando Gerardo Morales desde que detuvo a Milagros Sala en enero del 2016. Y de vuelta, si Milagros Sala termina este gobierno presa, va a haber pasado más tiempo presa en un gobierno peronista que en un gobierno de Macri. Es un dato que no hay que dejar pasar. Vamos a lo que sucede ahora. ¿Qué sucede ahora? Hoy hablaba con gente de Jujuy y me contaban que los docentes habían sido parte del dispositivo que llevó a Gerardo Morales a la gobernación. No los docentes de base, sino algunos dirigentes docentes que habían sido cooptados por Gerardo Morales y que después firmaron decenas de paritarias a la baja. Y al firmar paritarias a la baja llegaron a esta situación donde un docente cobra un básico de menos de 60.000 pesos. Obviamente no puede vivir con eso. Cuando los docentes empezaron a manifestar, Gerardo Morales les sacó un decreto que prohibía las manifestaciones. Se pudrió ahí. Entonces dijo, bueno, voy para atrás con el decreto, pero avanzo con la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Lo mismo que decía el decreto. Está prohibido manifestarse en la provincia de Jujuy, algo que viola la Constitución Nacional. Y eso generó una reacción no solo de los docentes, sino un montón de sectores jujeños que dijeron, bueno, basta de esta situación. Y frente a ese basta, Gerardo Morales respondió con represión. Pese a que algunos medios, una vez más, hablaron de enfrentamientos. Y volvemos a la historia. Enfrentamientos era la palabra que utilizaban los medios en la dictadura para encubrir los asesinatos. Decían que habían sido enfrentamientos. No hubo enfrentamientos en Jujuy. En Jujuy hubo represión. Represión. Ahora, de vuelta, como recién les ponía Ernesto Sanz, salieron rápidamente a nacionalizar esto los aliados de Gerardo Morales. Horacio Rodríguez Larreta salió a apoyarlo y respaldarlo. Bullrich salió a apoyarlo y respaldarlo. Pichetto, toda la mesa de Juntos por el Cambio, enseguida a apoyar la represión de Gerardo Morales por fuera de la ley en la provincia de Jujuy. ¿Qué pasa en el Frente de Todos? En Unión por la Patria se llama ahora. Unión por la Patria. Enseguida salió Agustín Rossi, ¿sí? El jefe de gabinete, además precandidato presidencial. No vi todavía manifestaciones. No lo vi, si lo veo en un rato corregiré el error, estuve buscando, de Guado de Pedro y de Daniel Scioli. Y sería bueno que se manifiesten. No hay manifestación del presidente Alberto Fernández, que dijo en su momento que no pisaría Jujuy mientras Milagros Sala siga presa, y pisó Jujuy y Milagros Sala sigue presa. Sí está el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, ahí. Y eso es lo que tiene que hacer. Sí hay una decisión de gremios como CETERA y ATE a nivel nacional de hacer un paro. Si hay un comunicado nada más de la CGT, no hay gremios de la CGT hasta donde yo vi que anuncien paros. Hay obviamente, la CTA es CETERA, es prácticamente lo mismo, la CTA es ATE y CETERA, así que la CTA hace un paro nacional para frenar esto. E insisto con la cuestión, el que nacionaliza esto gana. El que nacionaliza esto gana. Y la gran pregunta es si se nacionaliza la represión o se nacionaliza su freno. O se nacionaliza la represión o se nacionaliza su freno. El laboratorio de Jujuy, una vez más. Un país unido por la radio.